Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva mesa dentro de lo que es los contenidos de la Maker Faire Galicia durante todo el año. Hoy vamos a hablar de soluciones tecnológicas para el ámbito industrial y tenemos a 4 representantes que trabajan con diversas tecnologías, todos provienen del mundo de las startups. Desgraciadamente hoy solo tenemos hombres en la mesa, es algo poco habitual en la Maker Faire Galicia, pero bueno, esta vez coincidió así. Para la próxima mesa vamos a intentar que todos sean mujeres, para que se vea un poco el compromiso que tenemos desde la Maker Faire Galicia con el tema de la igualdad, porque al final lo que intentamos es también inspirar a los que vienen y a las que vienen por detrás y tendremos que arreglar esto de alguna manera, esto no puede ser. Bueno, no me voy a liar mucho, simplemente agradeceros a los que estáis en la mesa que aportéis vuestro conocimiento a toda la comunidad maker y a todos y todas los que vais a ver esta mesa tan interesante sobre soluciones tecnológicas en el ámbito industrial. Desde la Maker Faire Galicia, como sabéis, tenemos una apuesta muy potente por esa integración entre makers, startups y el ámbito industrial. Creemos que tenemos mucho que aportar y creo que hoy va a ser un ejemplo de ello. No me lío más. Si os parece, os propongo que realicemos un pequeño pitch de 5 minutos de quiénes sois, qué hacéis, a qué se dedican vuestras startups y a continuación pues empezamos modo mesa con unas preguntas que tenemos preparadas y finalmente dejaremos entre 5 y 10 minutos para que la comunidad pues, nos pueda hacer sus preguntas y resolver esas inquietudes que puedan tener, que seguro que son muchas. Si os parece, empezamos por Miguel Varela de Teimas, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todas. Gracias, Marcos, por la organización del evento. Pues en Teimas lo que nos dedicamos es desde hace bastantes años, desde el año 2008, que fue cuando constituimos la empresa. Nos dedicamos básicamente a dos cosas que en estos momentos forman parte de los pilares que van a constituir la década que iniciamos, la digitalización y la sostenibilidad. Y además desde un enfoque bastante peculiar y bastante específico. Somos la única empresa española y de las pocas europeas, y diría que del mundo, que está especializada en exclusividad y al 100% de su actividad en una parte muy específica de todo ese gran mundo que es la sostenibilidad, que es el tema relacionado con la gestión de residuos y la gestión de recursos. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente lo hacemos con dos productos tecnológicos situados en el mercado, uno que ya tiene una trayectoria de casi 10 años, que está dirigido sobre todo a pequeñas y medianas empresas que se dedican a la gestión del residuo entendido de forma amplia, ¿no? Desde empresas que recogen el residuo, lo transportan, lo almacenan, lo tratan, lo reciclan, lo valorizan de alguna manera. Con esa solución actualmente estamos presentes en más de 500 centros gestores de residuos en toda España, siendo un poco la solución líder del sector. Calculamos que aproximadamente el 40% de los movimientos de residuos peligrosos de España pasan por clientes que utilizan esta herramienta. Y el otro producto que tenemos pues cambia el enfoque manteniendo el concepto residuo en el centro, que es el enfoque básicamente se dirige a grandes empresas que producen residuos, sean complejos industriales, automoción, industria química, o también empresas que a lo mejor quizás la producción de residuos no esté tan concentrada en un solo punto, sino que está repartida en muchísimos pequeños puntos. Trabajamos sobre todo con empresa grande y multinacional, empresas como Telefónica, como Iberdrola, Red Eléctrica, etcétera, utilizan este tipo de herramientas. Entonces, básicamente el resumen de Teimas es tecnología especializada en una gestión eficiente de los residuos. Muchas gracias, Miguel. Ahora, si os parece, vamos a pasar con Luis Mandallo, CEO de Lupeón, para que nos cuente un poco quién es y de qué consiste su empresa y qué es lo que están haciendo para el sector industrial. Buenos días a todos, soy Luis Mandallo, CEO de Lupeón. Bueno, Lupeón somos pioneros en la aplicación de la impresión 3D, de la fabricación aditiva al mundo industrial. Al final somos una ingeniería especializada en fabricación aditiva con medios propios de fabricación aditiva, tanto en materiales metálicos como puede ser el acero, el cobre o el aluminio, o materiales plásticos, multitud de diferentes materiales poliméricos. Al final, bueno, nuestro día a día es aportar soluciones de mejora continua para la industria, diferentes sectores, sector automoción, sector alimentación, aeronáutico, aeroespacial,
Y bueno, pues desde el año 2013 que fundamos la empresa, hemos venido poco a poco pues, acercando la impresión 3D con una visión pues, de industria, una visión industrial más allá de la aplicación Maker originaria con la que empezamos en su día. Y bueno, pues más o menos resumiendo es lo que hacemos, vamos. ¿Me habéis escuchado, Marcos? Sí, sí. Súper profesional. Cuando quieras, Dani. Ah, vale, es que no te escuchábamos, Marcos, y por eso nos quedamos un poco así, por lo menos yo. Bueno, yo soy Dani Cerqueiro, dirijo el marketing, la comunicación y Customer Success, y bueno, alguna cosilla más, que las startups siempre hacemos mucho. En Docuten. Docuten es una compañía antes llamada Ensendra, cambiamos de nombre hace 3 o 4 años. Docuten es una compañía que se dedica a convertir a nuestros clientes en empresas sin papel. ¿Y cómo hacemos eso? Pues por medio de la digitalización administrativa, usando tecnologías de firma digital y de factura electrónica. Básicamente trabajamos con empresas de tamaño medio y grande. No solemos trabajar con micropymes ni con autónomos porque bueno, nuestros servicios están más enfocados a compañías con un cierto tamaño. Y eso, por un lado utilizamos tecnologías de firma para que no tengan que utilizar el soporte papel para guardar documentación firmada, desde cuestiones de recursos humanos hasta contratos mercantiles con proveedores o con clientes. Y también trabajamos factura electrónica, la parte de emisión, la capacidad de emitir factura de manera electrónica y no solo en PDF, sino con lo que decimos formatos estructurados, que son los que pide, por ejemplo, el Estado para poder facturarle a él cuando haces algún trabajo para él. Y recepción de factura, que lo que buscamos es integrarnos con los RPs de las empresas para que todas las facturas que les entren, incluyendo PDFs adjuntos a los correos, no tengan que picarlas a mano y vayan directamente y se quiten un trabajo farragoso y puedan dedicarlo a otro tipo de actividad. Y yo creo que en resumen eso es lo que hacemos. Muchas gracias, Dani. Bueno, y terminamos con Víctor de Situm. Cuando quieras, Buenos Víctor. días. Sí, buenos días a todos y enhorabuena a la organización. Muchas gracias por invitarme a este evento. Estoy encantado de estar aquí con todo este cartel que es estupendo. Bueno, me presento. Soy Víctor, soy el CEO de Situm. Situm es una empresa que nació en el 2014 como una spin-off de la Universidad de Santiago. La tecnología que dio origen a esta empresa es un sistema de geolocalización en interiores para teléfonos móviles. Y realmente nuestra razón de ser es proveer a grandes empresas de todo el mundo de esta tecnología para distintos casos de uso, que generalmente se engloban en dos. Uno de ellos es la mejora de procesos en grandes empresas. Pues imaginaros una empresa de seguridad, de vigilancia, que a través de la geolocalización de los vigilantes de seguridad puede saber si se están cumpliendo unas rondas de vigilancia dentro de un gran edificio, ¿no? Otro ejemplo de caso de uso de nuestros clientes, pues algo así como el Google Maps en exteriores, pero dentro de un edificio. Pues imaginaros una cadena de centros comerciales que lanza una aplicación para sus clientes, sus visitantes, y que así puedan encontrar pues, sus tiendas, sus restaurantes favoritos y guiarse dentro de lo que es un gran centro comercial. Entonces, realmente nosotros nos limitamos a proveer de esa tecnología de localización, de guiado de personas y localización de personas, y son las empresas que trabajan con nosotros los que le dan vida y los que la convierten en algo realmente útil, ¿no? Decir que somos una empresa global porque la mayoría de nuestros clientes no están en Galicia, ni siquiera en España. Nuestro principal mercado es actualmente Japón, pero también tenemos un gran mercado en Singapur, en Francia, en Sudáfrica, en los Emiratos Árabes, en Sudamérica. En general tenemos clientes bastante repartidos por todo el mundo. Y bueno, como resumen,
yo diría que somos el GPS de interiores. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Gracias a todos por la agilidad. Sobre todo, se está demostrando que es una mesa de startups. Bueno, si os parece, entramos modo mesa, ahora que ya terminamos con los pitch. Teníamos una serie de preguntas que estaban ya en la orden del día, entonces no las voy a cambiar para no hackearos. Pero después, si os parece, empezamos con las preguntas del público. Pero sí que es interesante pues, ver un poco el contexto en el que nos estamos moviendo para que la gente sea un poco consciente de eso, qué es lo que estamos aportando como startups, ¿no?, dentro del ecosistema industrial. La primera pregunta tenía que ver con esa colaboración startup-empresa industrial tradicional. ¿Cuáles son los retos, las problemáticas más frecuentes que os estáis encontrando, que os lleváis encontrando todos estos años en esa relación entre el mundo startup, el mundo empresa industrial tradicional? ¿Quién se atreva a empezar? Yo no tengo vergüenza, ya lo sabes, Marcos. Sí, para romper el hielo. Aparte con esa pinta de gamer que tienes hoy. Sí, así parezco más joven. Bueno, la cuestión, yo creo que ahora nosotros en Dokuten, y no es, creo que no es tirarnos flores, estamos ya maduros y empezamos a conocer mejor a los clientes, sobre todo sus problemáticas, sus casos de uso. Pero creo que en general, cuando hablamos de startups y de empresas tradicionales, que quizás no es una etiqueta muy conveniente, pero creo que nos entendemos perfectamente, el problema es un problema de cultura, muchas veces para entenderse. Es decir, la cultura yo lo veo en una cuestión de, por ejemplo, de rapidez, ¿no? En una startup normalmente es una estructura pequeña, con poca jerarquía, donde las decisiones se toman de una manera ágil, y uno está acostumbrado cuando trabaja en ellas a ese modo de trabajar. Y de repente llega a trabajar con compañías en donde esto no es así, en donde la cuestión formal es fundamental, donde los permisos son necesarios, donde tienes que entender ya desde la parte de venta, pero también en la parte de implementación, cuál es la estructura de poder de la compañía para poder llevar a cabo el proyecto que tienes entre manos. Y que es muchas veces esas cuestiones son tan importantes como el valor que das. Es decir, empezar a entender cómo la compañía toma las decisiones y con quién hay que hablar, a quién hay que convencer, quién tienes que tener de tu lado, y sobre todo cuando hablamos de procesos de transformación digital, esto es fundamental. Pues muchas veces eso es lo que hace que a una startup le cueste entender pues por qué un proyecto no sale adelante. Es decir, esto nos ha pasado yo creo que a todos. Tienes de repente un cliente grande, alguien te ha contratado y empiezas un proyecto, parece que todo va bien, tienes lo que decimos un champion dentro que te ayuda a posicionarte, que empieza, y de repente las cosas empiezan a parar y no funcionar. Y encima la información que te dan no es clara, porque claro, nadie le dice a un proveedor, no, es que tenemos un Cristo interno aquí importante, nos llevamos mal entre 3 directores y entonces el tío me está parando esto. Pero realmente eso es muchas veces lo que determina que algo funcione o no funcione. Y bueno, creo que, bueno, seguro que mis compañeros van a aportar alguna cosa más, pero a mí me parece un factor fundamental que me llevó años comprender. Sí, yo si queréis tomo la palabra porque coincido totalmente con lo que has dicho, Daniel. Nos hemos encontrado eso muchas veces y podría sumarle una cosa más, ¿no? Que es que debido a que nuestro principal mercado es en Japón, algo muy curioso es que, bueno, yo por lo menos lo desconocía. En Japón habla inglés no lo sé, un 10% de la población o menos. Entonces, imagínate intentar adivinar esas cosas que ha dicho Daniel, pero cuando solo puedes hablar con una persona que traduce a otros 12 que están en una sala de reuniones, ¿no? Entonces, es todavía mucho más complicado saber qué está pasando cuando algo pasa, pero no sabes lo que. Y bueno, también por completar lo que ha dicho Daniel, un problema clásico que yo creo que también nos habremos encontrado todos y que por suerte cada vez está más alejado es el tema del SaaS, ¿no? Que cuando trabajas con empresas muy grandes es como SaaS, no, aquí tengo unos armarios y me lo instalas ahí. Muy bien, Miguel, Luis, ¿cómo lo veis desde vuestra perspectiva? Yo coincido plenamente con Dani y con Víctor en que la clave está en encontrar
interlocutor adecuado dentro de la organización con la que quieres trabajar. En las empresas tradicionales, igual no es el término más correcto, pero para mí es lo que más representa esa cultura de empresa grande, pues más tradicional. Es fundamental dar con la persona clave dentro de la organización, que muchas veces no tiene que ser o sí, depende de la empresa, el gerente, digamos, pero a veces hay alguna persona por debajo que realmente es el Messi de la organización que mueve las cosas para que luego pues, el gerente tome las decisiones. Y a veces nunca sabes por dónde es mejor entrar, si por el gerente, si por ese Messi. El Messi normalmente es complicado dar con él, o a veces entras más abajo y te acaban diciendo quién es la persona clave allí dentro. Para mí lo más complicado es saber cómo entrar dentro de una empresa, y cada empresa es diferente, vamos, es lo más costoso. Sí, yo coincido claramente en el tema cultural. Sí que es cierto que, bueno, que nosotros porque nacimos en una cueva, ¿no? Ahí en una trinchera metidos intentando sacar adelante los negocios, pues por defecto somos ágiles, y sí que es cierto que muchas estructuras empresariales son mucho más rígidas, con lo cual al final hace que los proyectos que los íbamos a ejecutar en 2 meses, pues al final acaben llevando 6 o lleven más tiempo. El aspecto SaaS, como apuntaba Víctor, nosotros cuando empezamos en el año 2010, y supongo que Docuten también le pasaría lo mismo, aquello era una locura, porque además primero estábamos sumidos en una crisis enorme, ¿no? Que fue la crisis del 2008, de la subprime, etcétera, y todas las empresas estaban tenían en tela de juicio su propia supervivencia. Entonces, ¿cómo no iba a poner en tela de juicio su supervivencia y la tuya, que acababas de empezar y que le estabas ofreciendo una herramienta que lo mismo algún día desaparecías, y como eso estaba en la nube, pues no estaba, ¿no? Al final pues podía desaparecer también, y con eso su conocimiento. Y yo añadiría dos conceptos, ¿no? Un concepto más general y otro que nos aplica más a nosotros. En el concepto más general, creo que las empresas tradicionales, incluso de alta facturación, todavía no han interiorizado del todo lo que implica la automatización de procesos, es decir, la digitalización. Y la automatización o la digitalización de procesos implica progreso de la compañía, porque básicamente dejas de destinar parte de las actividades que hacías, a lo mejor incluso para codificar datos o para procesar datos, los destinas precisamente para extraer conocimiento de esos datos, ¿no? Eso es la tan cacareada transformación digital que no se limita solo a implantar una herramienta, es una cuestión cultural. En nuestro caso, al trabajar con el tema de la sostenibilidad y trabajar con esa parte que es un poco el patito feo del medio ambiente, que es la basura, ¿no? Los residuos, sí que también vemos que tenemos que hacer un esfuerzo de visibilización de la problemática en sí mismo. Tenemos una vía rápida, que es, bueno, pues el cumplimiento normativo, el ahorro de costes, que ahora es muy importante porque estamos en la punta del iceberg de la escasez de recursos. El aluminio multiplicado por 2 el precio, el papel y cartón por 4, los movimientos logísticos y los contenedores han multiplicado por 6 o por 7 el valor del contenedor. Es decir, tenemos un escenario de limitación de recursos, y los residuos son recursos, pero después tenemos que hablar también de dar un mensaje aspiracional. Es decir, todo el mundo ha entendido que tiene que abrazar la sostenibilidad y ponerla en el centro de su estrategia empresarial, pero eso después hay que hacerlo tangible. Y hacerlo tangible implica que determinados aspectos pues los tienes que digitalizar también, y no se limita solo a tener un taco de papeles, de PDFs, de Excel desorganizados, en los que pretendes, bueno, pues un poco cumplir la papeleta y poco más. Marcos, si me permites, porque yo creo que aquí hay un hilo mayor en esta pregunta, si me permites, porque también es qué podemos hacer las startups para que esto pase lo menos posible. Es decir, yo creo que, bueno, hay por un lado lo que comenta Miguel. La transformación digital evidentemente es un proceso, y un proceso que cambia mentalidades. Las mentalidades cambian generacionalmente. La gente se muere y por eso vienen otras personas que tienen otras mentalidades. Por eso cambiar ese proceso no es tan sencillo, evidentemente. Y yo creo que algo que sí que podemos hacer es ayudar a que las empresas comuniquen mejor internamente. Es decir, que cuando nosotros implantamos un proyecto nos demos cuenta que parte de esa implantación es ayudar a la compañía
a que convenza a su plantilla, a las personas más relevantes, bueno, a los actores que en cada momento sean importantes, de cuál es la razón. Ahí estoy de acuerdo con Miguel, o sea, poner mucho foco en cuál es la razón y después dar herramientas para que nadie se quede atrás. Porque, bueno, todos sabemos que también este tipo de proyectos muchas veces lo que hay es stoppers y esos stoppers los matan. Creo que esto es algo fundamental que nos debemos dar cuenta como startups, que muchas veces estamos más centrados en la parte puramente tecnológica, pero no en la parte de gestión del cambio, y que es igual de importante. La otra cuestión, cuando hablábamos antes de on-prem, o sea, lo de SaaS, nosotros también nos ha pasado, y de hecho la primera parte de la década del 2010 hubo muchos proyectos on-premise que ahora son impensables. Una manera de... porque bueno, estuve hablando con algunos CEOs de empresas grandes, por ejemplo el de Inveravante, que nos estuvo contando que había empresas, startups que les daban garantías por el hecho de, por ejemplo, dejo mi código en un repositorio y si pasa algo con mi compañía tú lo puedes coger de ahí. Es decir, que había maneras de garantizar a las compañías grandes que aunque yo soy una startup y lleve 2 años, si me pasa algo no te vas a hundir, que es una de las cosas que también piensan las compañías grandes, y con razón, por supuesto, porque yo si fuera una empresa del IBEX 35, pues un aspecto crítico de mi compañía no lo dejaría en alguien que si se va al garete mañana me deja tirado. Entonces nosotros también tenemos que pensar que eso es la mentalidad que ellos tienen y que es una mentalidad razonable. Y por tanto crear mecanismos para eso, darles las máximas garantías posibles para que no tengan esa excusa. Y bueno, también invito a mis compañeros a que si se les ocurre otras maneras, porque creo que las startups que empiezan muchas veces esto no es algo en lo que estén centrados, porque estamos más centrados eso en crear tecnología, en disruptir de esa manera, ¿qué podríamos recomendarles? ¿Qué opináis al respecto? Luis, Víctor, Miguel. No se atreven a llevarme la contraria. No pasa nada. Pasamos al siguiente bloque. Me impone mucho, Dani, es normal, es normal. Bueno, muy interesante todo lo que estuviste comentando. Apunté aquí unas cosillas. Bueno, tema cultura organizacional, el tema del idioma, ¿no? Que comentaba Víctor, que parece mentira, ¿no? Que en Japón pues un 10% de la población hable inglés. Esas dificultades culturales, el interlocutor adecuado, el Messi, ¿no? Que decía Luis, cuando el Messi se te va al Paris Saint-Germain, pues es aún más problemático. Y esto que comentaba Dani, ¿no? Sin defunción no hay innovación, que es una frase también de un libro mítico de innovación. Y toda esta parte de personas, ¿no? Que al final la transformación digital normalmente se habla de tecnología, pero la clave siempre está en las personas que forman parte de este proceso. Muy interesante. Bueno, tenemos la siguiente pregunta, que está relacionada un poco con cosas que ya salieron, con algunas píldoras que fuisteis dejando. Que ¿cuáles son esas ventajas que una startup como la vuestra puede tener con respecto a otros proveedores para que, sí, que hagan estos servicios o vendan estos productos a una empresa más tradicional, ¿no? ¿Cuáles creéis que son esas ventajas? Y yo también apuntaría desventajas. ¿Quién quiere empezar? Venga, pues empiezo yo, si queréis. Yo creo que ventaja y desventaja es en general el enfoque en un conocimiento muy específico, ¿no? Fabricación aditiva en el caso del Ulpeon, procedimientos de firma electrónica y automatización de procesos en el caso de Docouten, geolocalización de interiores en el caso de Víctor. Es decir, la potencialidad de un grupo de personas que está todo el tiempo pensando en una cosa muy concreta y fabricando tecnología en una cosa muy concreta es enorme, ¿no? Eso, a su vez, también evidentemente hace que nuestro mercado sea más pequeño. Es decir, si le disparáramos a todo, pues el mercado potencialmente sería más grande, aunque yo pienso que no. Realmente yo creo que en el foco hay una virtud y hay un camino determinado. Entonces yo creo que el conocimiento específico es clave. Y el conocimiento específico lleva también a la agilidad. Es decir, si tú quieres lanzar un proyecto de firma electrónica de los contratos laborales en tu empresa, pues probablemente puedas tener la alternativa de contratar a alguien dentro de la casa o fuera de la casa, una gran consultora que te lo intente desarrollar.
lo más parecido a meterse un tiro en el pie, a mi modo de ver, o puedes contratar a una empresa que está especializada en ese tema, como es el caso de Dokuten, que probablemente haga el proyecto de forma muchísimo más ágil porque ya ha pasado por las problemáticas que tú tienes mucho antes. Y finalmente también diría que dentro de nuestro ADN yo creo que está la flexibilidad. Es decir, bueno, pues que tenemos una cierta capacidad de adaptación, tanto de adaptación cultural, porque al final todos los que estamos aquí hemos hablado con centenas o miles de empresas, empresarias, empresarios, etcétera, y eso también te da una serie de bagajes a la hora de encarar el proyecto de forma que provoque el mayor éxito al cliente, que es básicamente de lo que se trata. Y por otro lado, solemos ser empresas que, aunque tenemos procedimientos internos definidos, no tenemos unas burocracias muy grandes. Entonces, bueno, conocimiento específico, agilidad y flexibilidad para adaptarse a las necesidades del cliente. Muy bien, muchas gracias, Miguel. ¿Alguna opinión más sobre este tema? Luis, Víctor, Dani. Yo añadiría que al final pues, le aportamos frescura con respecto al resto de proveedores que tienen de años y años atrás. Vamos, al final pues, es un aire de frescura a la empresa si está dispuesta a abrirse a esa frescura, digamos, a esa dinámica más rápida, más ágil. Tienen que estar ellos obviamente abiertos a ese aire de frescura. Sí, yo te diría un poco lo mismo, ¿no? Porque al final el trabajar con una startup probablemente suponga un cambio en sus procesos internos y un cambio que en el medio largo plazo derivará en una mayor eficiencia para esa empresa, en un mayor ahorro, pero tienen que estar dispuestos al cambio, ¿no? Que eso creo que en sí mismo es una ventaja y una desventaja por cosas que ya hemos hablado aquí, ¿no? Si no estás dispuesto a pasar por ese proceso de cambio, no vas a llegar a conseguir esos ahorros o esas eficiencias, ¿no? Entonces, digamos que si para ti esa desventaja, que es cambiar algo que venías haciendo durante muchos años de una forma, no es una gran desventaja, luego las ventajas que podemos aportar las startups son mucho mayores, ¿no? En el medio y largo plazo. Sí, yo por completar, que estoy muy de acuerdo, evidentemente, con mis compañeros. Hay una parte cultural que antes decíamos que tiene una parte negativa y tiene una parte positiva porque le metemos ese chute que decía Luis de novedad, de cambio, de disrupción. Realmente por eso se generan estos ecosistemas de innovación abierta. También tiene lo que decía Miguel sobre especialización. Es muy difícil que una compañía generalista te vaya a dar el valor que te da alguien que se dedique específicamente a eso y ha hecho un montón de proyectos sobre el tema. No solo la tecnología, sino también ese know-how sobre cómo se instala esto en otra gente, y eso es un valor increíble. Yo creo que también está empezando a pasar y bueno, creo que, por ejemplo, en nuestro caso, esto que se dice muchas veces de tener al cliente en el centro. Yo creo que ahora mismo las startups tecnológicas hay esta cultura ya sé que es un término en inglés feo, pero es lo que hay, de customer success, en el que digamos que pivotas alrededor del cliente y el cliente se convierte en el elemento central, no solo de atención, sino también de generación de valor, es decir, de que a partir de las interacciones con el cliente vas cambiando tu producto y en función de eso evolucionas y generas más valor para todos ellos. Creo que eso es una estrategia que las startups, como somos más ágiles, estamos adaptando antes y eso está ayudando mucho en un momento tan cambiante porque al final tú puedes tener proveedores más o menos tradicionales, pero el mundo está cambiando a una velocidad extraordinaria. El problema que tiene la mayoría de los gestores es que les cuesta estar al tanto de todas las novedades que hay y todos los frentes que tienen abiertos. Y por tanto, compañías que te ponen a ti como cliente en el centro y que a partir de ahí generan esa relación y generan su producto, yo creo que va a ser una tendencia y que va a funcionar en todos los sectores, pero que en el sector tecnológico ya está pasando. Es decir, yo conozco bastantes startups y cada vez es más importante en ellas tanto la atención al cliente como
como eso, los departamentos de Customer Success, como las implantaciones, como poner foco en esa relación cliente-empresa. Muchas gracias. Bueno, algunas cosillas que salieron súper interesantes, el tema de, comentaba Miguel, ¿no? El conocimiento concreto, ese potencial de tener a mucha gente o a poca gente, pero sí, con el foco puesto en una tecnología muy concreta te da una ventaja competitiva diferencial. El tema de la agilidad, frescura, y este último comentaba Dani, ¿no? De tener al cliente en el centro, que es algo que quizás en las startups históricamente a lo mejor fue un fallo porque nos centramos más en la parte tecnológica, ¿no? Pero que al final estamos trabajando con personas y es algo que es fundamental, como comentasteis en el proceso anterior, ¿no? De colaborar con una empresa tradicional. Al final la clave son las personas que o te ayudan a empujar eso desde dentro o te lo paran, ¿no? Bueno, vamos con la última pregunta de las que teníamos preparadas. Veo que hicisteis un buen trabajo de estudio, hicisteis los deberes. Eh, Vamos a ver, aquí hablamos un poco de ahora mismo cuáles son las preocupaciones que veis dentro del sector industrial en estas conversaciones, ¿no? Que estáis teniendo con vuestros clientes, en eventos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles veis que son esas preocupaciones en referencia sobre todo a este proceso de transformación digital y en un contexto mundial como es el actual, ¿no? Dani, Empiezo yo otra vez. ahí. Bueno, aparte de las cuestiones concretas que creo que cada uno verá seguramente las que tienen que ver con el ámbito de actuación y que podemos comentar después, yo veo una general que es de sensación de saturación en las posibilidades y las necesidades de las compañías. Y yo no creo que esto sea solo del sector industrial, yo creo que es ahora mismo de la sociedad del conocimiento, esto que llamamos ahora. Porque supongo que a vosotros también os pasará, pero nosotros también somos receptores de propuestas relacionadas con proveedores que nos quieren vender cosas y de buscar nuevas herramientas para los diferentes ámbitos en los que actuamos y el ritmo es increíble. Es decir, te metes en cualquier ámbito, y yo hablo desde marketing online, pero en cualquier ámbito de gestión en la compañía y cada vez hay la sensación de que todo va más rápido, de que hay más proveedores, de que hay más opciones y de que para estar de verdad al día tienes que trabajar mucho más. Y desde ese punto de vista creo que mi sensación es que las personas decisorias en las compañías lo que buscan es cada vez más claridad, más sencillez en el mensaje y tener interlocutores en los que confíen y a partir de ahí trabajar con ellos. Es decir, al final, como no puedes saber de todo, pues lo que tienes es que fiarte. Yo creo que estamos pasando a un punto donde las personas son más importantes que nunca porque tú al final tienes que decidir una serie de proveedores con los que trabajar y esos proveedores tienes que confiar plenamente en ellos porque de ese ámbito de actuación no sabes mucho. Porque en sí mismo cada micromundo en la empresa es un universo. Y por eso mi sensación es que cada vez hay más necesidad de confianza en la persona concreta que te trata y en el grupo de personas concretas que te tratan como proveedores. Y después, bueno, las cuestiones más concretas, pero así, desde un ámbito general, esa es mi percepción. Muchas gracias, Dani. Bueno, el resto, ¿cómo lo veis? ¿Cuáles creéis que son estas preocupaciones del sector industrial ahora mismo? En mi caso, por las empresas que nos toca trabajar, hay una gran preocupación sobre cómo va a cambiar el mundo, o sea, a nivel general, después de lo que hemos vivido, ¿no? Después de esta pandemia, que no sé si puedo decir que se ha acabado o no, tengo mis dudas, pues hay una gran preocupación sobre muchas cosas que habéis escuchado hablar en los últimos meses, seguro, ¿no? Es si realmente las empresas volverán a las oficinas o no, si volveremos a los centros comerciales o no, si la gente cambiará la compra física por la online, en supermercados, en ropa, bueno, en definitiva, si nuestra forma de entender los grandes espacios físicos, que es con lo que trabaja Situn, si cambiará, no cambiará, si realmente esto fue una pausa y volveremos a nuestras vidas tal y como era antes todo, ¿no? Esta es una gran preocupación que vemos nosotros, ¿no?
simplemente por el tipo de empresa que nos toca trabajar, ¿no? Que son aquellos que gestionan grandes espacios. Por ejemplo, no lo he mencionado, pero es muy importante, las ferias, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí nos ha tocado ir a alguna feria, o sea, tipo Mobile World Congress, estas grandes ferias con cientos de miles de asistentes. Pues hay bastantes personas que dudan si eso tendrá sentido en esta nueva normalidad, ¿no? Entonces esto es en resumen, una gran preocupación que veo, ¿no? Y yo creo que Luis está en una feria, nos puede decir él. Yo estoy en una feria, estoy en Bilbao. Es cierto que la feria es 10 veces más pequeña que lo que era pues, hace 2 o 3 años. Pero bueno, vuelvo a arrancar, vamos. Y ya estuvimos en una feria en Vigo hace pues, cuestión de un mes. En breves volveré a estar en Alemania en ferias. Quiero decir, poco a poco volveremos a la normalidad. No será igual que la anterior normalidad, porque todas las crisis traen cambios. La crisis de 2008 trajo cambios, pero al final la vida sigue y creo que los seres humanos van a seguir relacionándose de una forma o de otra. Sí que es cierto que esto que estamos haciendo ahora mismo, igual hace 5 años se podría hacer ya, pero no tendría sentido. Pues las videoconferencias, el mundo digital realmente ha sufrido un acelerón debido a la pandemia, lo cual no es ni bueno ni malo, tocaba, antes o después tocaba y nos adaptaremos, vamos. Y bueno, un aspecto clave que quería comentar es, bueno, en cuanto a esta pregunta, las preocupaciones que tienen las empresas grandes o a día de hoy o que seguirán teniendo, para mí la clave en todas las empresas es la reducción de costes. Es decir, no sé por qué, pero es así. Si tú eres capaz de hacerle ver a esa gran empresa, a ese cliente, cómo tu solución le va a ahorrar tiempos, le va a ahorrar lo que sea, pues va a ser más fácil que seas capaz de trabajar con ellos. Es una preocupación que, nos guste o no, estará ahí por los tiempos de los tiempos, digamos. Creo que es clave para todos los que estamos aquí, vamos. Y yo en un escenario un poco más macro quizás, y esto ya lo vemos en el día a día, yo creo que no sé si es una cuestión estacionaria, fruto de que hemos salido de un cierre que es la pandemia, o va a ser algo que se mantenga en el tiempo, pero es evidente que estamos a un proceso de incremento de los costes logísticos. El otro día nos comentaba un cliente que el mismo contenedor que les costaba 3.000 euros mandar antes, ahora le cuesta 18.000 en menos de 24 meses, eso va a multiplicar por 6, eso evidentemente tiene que impactar en los costes de tu producto. Los costes energéticos, que ya los sufrimos nosotros en casa, y la escasez de materiales o materias primas. O sea, estamos viendo que fábricas de la automoción pues, están paradas por la crisis de los microchips, etcétera, ¿no? Incluso se está poniendo en tela de juicio un concepto industrial que estaba tan completamente implantado como el just in time, ¿no? Se habla ya de volver a los stocks. Supongo que ahí Luis nos podrá dar muchísimo más luz al respecto. Y yo le añadiría yo creo que este escenario, me gustaría equivocarme, pero a mí me parece que este es un escenario que se va a mantener, ¿no? Que la pandemia lo que ha hecho es que ha provocado que este escenario de escasez sea antes de lo que pensábamos. Y quizás hay que meterle el auténtico elefante en la cacharrería del bienestar humano, que es todo el tema relacionado con calentamiento global. Va a haber tasas fuertes al carbono, evidentemente las emisiones de gases de efecto invernadero pues tienen que reducirse si lo que queremos es no salvar al planeta, lo cual me parece un argumento bastante falaz, sino salvarnos a nosotros como sociedad humana.
Y eso al final todo incide en los costes, sobre todo del sector industrial. Y lo estamos viendo tanto a nivel micro, lo vemos en nuestra casa porque pagamos más por el gas o pagamos más por la electricidad, y lo vemos también a nivel más corto. Pues tengo un amigo que tiene unas artes gráficas y les cuesta acceder a papel y cartón, vemos la crisis de los microchips que afecta a Citroën, los movimientos logísticos, etcétera. Y yo creo que ahí la industria se enfrenta a un escenario complejo donde hay que intentar meter esas variables de coste que quizás antes no tenían. Sí, ahí, de acuerdo con Miguel, con respecto a lo de los stocks, yo recuerdo cuando, pues eso, cuando empezamos en el año 2012-2013, yo siempre mencionaba, en aquel entonces, claro, la impresión 3D de la fabricación aditiva era un poco ciencia ficción, hoy es una realidad, y mencionaba bueno, un discurso de Barack Obama en su primer discurso a la nación, mencionaba la impresión 3D como la forma de volver a reindustrializar, a traer la fabricación a Occidente. En aquel entonces era algo anecdótico que comentaba, hoy tiene más sentido, algo que hoy vamos a vivir y tiene todo el sentido del mundo con esta crisis que estamos viviendo de la logística. Realmente empezó ya antes, al final, después de Obama vino Trump, vino la guerra comercial con China, que al final era una forma de obligar a ciertas compañías americanas a volver a fabricar en Estados Unidos, porque el deslocalizar al final lo que consiguió es llevar la mano de obra a otros países y generar bolsas de paro en Occidente. Y el problema es que se deslocalizó por un tema de costes, pero al final acabamos llevando el conocimiento también. Entonces, creo que a partir de esta crisis de la pandemia, lo que va a haber es una reorganización en cuanto a la geopolítica y bueno, eso, el mundo va a seguir rodando, pero va a ser diferente, igual que lo que pasó con la crisis de la subprime en el 2008. Y ahí, pues, a las startups nos tocará estar atentos para aprovechar las oportunidades que surjan en esta época de cambio, vamos. Ahí lo que podemos decir, las startups, en el fondo la startup es la gestión de una incertidumbre continua, y el mundo tiene más incertidumbre que nunca, por lo menos que recordemos. Por lo tanto, creo que la forma de gestionar una startup cada vez va a ser más parecida a la forma de gestionar una empresa tradicional. Es decir, antes se podían hacer planes quinquenales y ahora parece muy difícil, menos en ciertos sectores donde no queda otro remedio por la cantidad de la inversión. Yo, aparte de esto, y disculpad que haga un apunte particular sobre qué nos piden los clientes, porque tenía la sensación de que iba a salir este tema, pero no salió, que es la seguridad. Cuando digitalizamos, eso es un tema. A nosotros nos toca seguridad y legalidad, que aparte van bastante de la mano. Y es algo que sí, que tenía que ver con eso que hablábamos al principio del SaaS y del on-premise. Que bueno, las empresas antes tenían más sensación de seguridad porque lo tenían on-premise, que bueno, cuidado, eso hay que verlo. Pero creo que esto es una cuestión que todos los que estamos trabajando en digitalización tenemos que garantizar. Las compañías tienen el miedo, y es lógico, a pensar ahora tengo mis documentos en un entorno global, ya no los tengo guardados en una Z en mi despacho. Eso puede implicar riesgos de seguridad y evidentemente es una incertidumbre que también hay que manejar y que una compañía tiene que ponerse. Que claro, para una startup, es decir, a nosotros, por ejemplo, tenemos la 27001, pero no es la típica, sacar una ISO no es lo típico que uno hace en el primer año que tiene una compañía. Pero claro, si tienes que dar seguridad sobre este tipo de cosas, tienes que preocuparte de esto, que a lo mejor no es lo más molón, para entendernos. No es lo que más te guste cuando sales de la facultad y quieres programar y quieres cambiar el mundo. Y creo que son dos aspectos fundamentales: garantizar seguridad y garantizar legalidad, que en temas de firma digital y factura electrónica también es algo clave. De hecho, nosotros en la compañía tenemos abogados que trabajan incluso en la parte comercial, y una de las razones es eso, pues dar la mejor información posible sobre por qué es legal lo que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias. Aprovecho para comentar a toda la gente que nos esté viendo ahora mismo que tenéis ahí la manito en la parte inferior de Zoom, por si queréis hacer cualquier tipo de pregunta, y os activamos el micro para que podáis preguntar a estas 4 startups. Antes me gustaría haceros una pregunta, bueno, y una afirmación.
doy por supuesto que vais a venir a la Maker Faire, hablando de eventos, ¿no? Que comentabais que se va a celebrar, ya os adelanto a todos los que nos estáis viendo, en junio del año que viene. Iremos por un formato híbrido para que toda la comunidad que fue creciendo gracias a la pandemia en todo este ámbito digital, pues pueda tener estos contenidos y después, sin olvidarnos de la parte física, como dice Luis, y yo estoy totalmente de acuerdo, el ser humano es puramente relacional y vamos a seguir viéndonos. A lo mejor los eventos serán un poco diferentes, pero vamos a seguir yendo a eventos, vamos a seguir comiendo juntos, tomando unas cañas y eso va a ser difícil digitalizarlo, ¿no? Bueno, sobre todo esto que salió me parece súper interesante. Casi lo resumiría en dos palabras, ¿no? Incertidumbre y confianza. Es decir, a más incertidumbre, más confianza. Es un poco el punto en el que estamos ahora mismo. Como pregunta personal, me gustaría, hablasteis de los stoppers internos, ¿no? Nosotros también, desde un modelo más de consultora, también cuando tenemos que hacer un rediseño de un proceso, por ejemplo, interno, también nos pasa mucho, ¿no? Me gustaría saber cómo, ya que estamos en un ecosistema maker, que va de hacer, de hackear cosas, ¿cómo hackeáis a esos stoppers internos? ¿Tenéis algún ejemplo de éxito de ese hackeo? Bueno, quizás a lo mejor intentando involucrarnos en el proceso y consiguiendo un compromiso por su parte. Es decir, las causas por las que alguien puede intentar parar un proyecto son tantas, y quizás como son tantas y dependen un poco de la situación de esa persona o de ese grupo de personas en concreto, pues pueden ser analizables o repetibles. Es decir, pues a veces en los procesos de automatización e implantación de herramientas hay personas que tienen miedo de que su trabajo se resienta. Y eso es tremendamente humano. En general, si tú puedes involucrar a esas personas, que normalmente suelen ser incluso personas que tienen un conocimiento muy específico y que pueden ser personas de utilidad, y consigues al final, pues muchas veces darles estatus. Pues a lo mejor en reuniones donde a lo mejor aparentemente no deberían estar invitados, pues los invitas y le das un estatus, y a lo mejor esa persona tiene la oportunidad de contar cómo ve precisamente él ese proceso, ¿no? Darles estatus, escucharlos e involucrarlos en el proceso. Evidentemente esto a veces funciona, otras veces no, y otras veces las causas son otras, pero es una forma. Dándoles tiempo. A veces es cuestión de que maduren. Al final, tiempo que significa también ir ganándose su confianza a base de tiempo. Es decir, pues a veces lo que te iba a llevar 2 meses, pues te lleva 4 años. Pero es cuestión de tiempo al final. Si lo que le ofrece realmente le aporta valor, antes o después, pues acabará cayendo de todo, digamos. Dani, Víctor, ¿cómo lo veis? ¿Algún ejemplo de éxito, lógicamente sin citar nombres, de hackeo interno? Bueno, Pues disculpa, Víctor. no, Dani, sigue tú. Bueno, nosotros lo tenemos en cuenta ya en la fase comercial. De hecho, lo que intentamos es identificar las personas claves en la toma de decisión, incluso mirando su carácter, su tendencia. Bueno, utilizamos una herramienta que es el DISC, que lo utilizamos internamente para ver cómo se comporta la gente y cómo encaja en grupos, y lo pensamos también en nuestros potenciales clientes. Y entonces, ya cuando lo tienes en la parte comercial y ves quién toma las decisiones y cómo es la estructura de poder en la compañía, eso te ayuda mucho a que cuando empieces en la parte de implementación, pues ya conoces bastante quién puede ser problemático y pones foco en él. Y bueno, también le hemos dado mucho peso a digamos, los procesos de onboarding, a las primeras semanas con el cliente y cómo poner a andar eso. Y que ahí siempre hemos identificado, y esto sí que es un consejo para cualquiera que empiece. La percepción de calidad de un producto tecnológico tiene mucho que ver con las primeras veces que las personas empiezan a utilizarlo. Es decir, si tú esa fase la haces bien, después es mucho más difícil que tengas problemas a posteriori. Pero si tú esa fase dejas al cliente que se maneje solo y no lo guías, a no ser que tengas un producto súper fino, que no haga falta ningún tipo de onboarding
de onboarding de personas. Creo que ese es un punto crítico y ahí evitas que haya excusas, porque al final lo que buscan los stoppers son excusas para decir, ves, esto no funciona, como ya decía yo, por tanto no podemos seguir. Y creo que ese es un factor. Muy guay esa reflexión. Víctor. Por caso, y quería contar cómo solemos gestionar. Parece que perdimos a Víctor. No tenemos a Víctor. Lo podemos localizar en interiores, está claro. ¿Ya habéis dejado de escucharme o me escucháis? Sí, pero ahora ya te volvemos a escuchar. Ahora sí, ahora sí. ¿Ya me escucháis? Sí. Vale. Vale, no, simplemente quería decir un poco cómo hacemos nosotros cuando nos encontramos con un stopper. Vemos muy útil coger a esa persona aparte, es decir, sin que estén el resto de sus compañeros delante y hablar con, o sea, como decías, escucharlo, ¿no? Intentar comprender cuál es el problema que ve. Muchas veces simplemente con una conversación o dos con él por separado, ese stopper deja de ser. Esa es un poco nuestra experiencia. Sí, al final que te sientas escuchado es una manera de sentirte mejor y yo creo que esto nos pasa a todos también. Hagan caso, un poco de caso. Me asustaste ahí, Víctor, cuando dijiste lo de cogerlo aparte, dije, uff. A saber cómo os movéis ahí en Japón, con estas historias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta del público. Si no, yo tiro, que tengo aquí, me parece súper interesante todo lo que comentáis y tengo una lista de preguntas tremenda. No sé si hay alguna pregunta, eso, levantar la mano, os activamos el micro sin ningún problema, ¿vale? Si no, si sois tímidos o tímidas, podemos continuar esta conversación en las redes, en el evento de LinkedIn, por ejemplo. Pero sí que, bueno, si queréis aprovechar para hacer una pregunta en directo, será bienvenida. Bueno, voy a seguir con lo que tenía por aquí. Bueno, en este tiempo de pandemia, una problemática que, digamos, que a nosotros nos llega de manera recurrente es el tema de esa empresa tradicional que de repente manda a todos sus trabajadores para casa, o todos sus trabajadores tienen que ir para casa, y están trabajando, están produciendo, la cosa sigue para adelante. ¿Qué pasa con ese momento de volver a la oficina, ¿no? ¿Qué pasa con el sentimiento de pertenencia? ¿Cómo creéis que se debe gestionar esto desde una empresa más tradicional, teniendo la experiencia de una startup, ¿no? Que al final pues somos menos gente, estamos más acostumbrados a este entorno digital, muchos ya trabajábamos en remoto antes de la pandemia. ¿Qué consejos le daríais a esas empresas más tradicionales para afrontar este cambio y esta vuelta al trabajo y cómo conseguir que la gente vuelva a la empresa si tiene sentido, claro? Caramba. No es una cuestión fácil, Marcos. No. Es que sois Yo creo que nosotros mismos en nuestras compañías, por lo menos es nuestro caso, seguimos reflexionando al respecto, tomamos decisiones, pero siempre evaluando y teniendo la posibilidad de cambiar en poco tiempo. A mí me cuesta dar opiniones fuertes. Creo que la opinión más fuerte que puedo dar es que tienen que poner foco sobre esto y tener flexibilidad también. Es decir, bueno, que asuman que no hay una receta ahora mismo para esto y que cada uno tiene que pensarlo e ir viendo, porque ni toda la compañía tiene por qué ser homogénea, los departamentos no es lo mismo un departamento comercial que un departamento técnico, las compañías son cada una de su padre y de su madre, la importancia de la presencialidad es diferente. Por tanto, desde mi punto de vista, sobre todo es, bueno, que primero, que tiene que ser una cuestión estratégica y por tanto tiene que estar involucrado toda la directiva. Esto no puede ser una decisión simplemente de un departamento de recursos humanos que toma decisiones, sino esto viene de arriba abajo. Y segundo, que a veces hay que probar, preguntar, hablar con la compañía, que estamos en un momento de incertidumbre tremendo y que todos tenemos que ser conscientes, incluso los propios trabajadores que no toman la decisión sobre esto, de que no es fácil tomar una decisión al respecto. Sí, yo tenía unas opiniones más fuertes de este tema hace unos meses, pero la realidad es que, bueno, el otro día me comentaba un empresario industrial que decía, claro, pero es que no todo el mundo puede trabajar desde casa.
Entonces quizás yo intentaría que el discurso no hablara tanto de trabajar desde la oficina o desde la fábrica o desde la nave o desde donde sea, sino lo metería en un concepto más amplio, que es el concepto de la flexibilidad laboral. Es decir, a lo mejor a mí no me va mal ir a trabajar a la oficina, pero a lo mejor lo que me va bien es que resulta que llevo a mis hijos a unas clases optativas los martes y los jueves y me vendría mucho mejor salir a las 4 esos días, por poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que ahí las combinaciones son mucho más amplias que decir tienes aquí tu puesto de trabajo o no lo tienes, porque sí que es cierto que hay empresas que no van a poder trabajar en remoto, es obvio. Y se pueden generar incluso dentro de esas propias empresas, pues digamos que agravios comparativos. Si lo metemos en un marco mayor de la flexibilidad, bueno, pues se le puede dar a todo el mundo un poquito de lo que le gustaría tener. Claro, es que antes nos hacía esto porque era imposible. Ahora tenemos herramientas para que sea así, pero hay un balance difícil entre la igualdad del trato y la personalización. El trato es un balance. Yo entiendo que esto para los departamentos de recursos humanos es un problema. Es un problema porque estoy de acuerdo con Miguel con que justamente lo que queremos todos como trabajadores es que la compañía nos trate individualmente nuestras necesidades y problemáticas. Pero claro, eso cuando lo gestionas para un colectivo completo, pues no es sencillo. Luis, Víctor, ¿cómo lo veis? Bueno, Víctor lo hemos perdido. A ver si... Totalmente de acuerdo con lo que dice Dani y Miguel, vamos. Es exactamente lo que ellos dicen, vamos. Un tema complejo y cada empresa tiene su realidad. Y sí que coincido con Miguel que es igual mejor verlo desde la flexibilidad, no tanto como el teletrabajo sí o el teletrabajo no, vamos. Claro, pero sí, la flexibilidad en empresas como nosotros somos 30 y pico. En 30 y pico casi puedes ir uno por uno pensándolo, pero yo imagino una compañía de 3.000 personas y con una cierta rotación en la que cada uno es de su padre y de su madre claro, no me parece sencillo gestionarlo. No me parece nada sencillo gestionarlo y me parece un reto tremendo, pero ahora tenemos herramientas para eso. Es decir, antes era imposible. Al final, esto siempre se dice, ¿por qué tenemos los horarios que tenemos? Porque los horarios se marcaron en la revolución industrial, que había un reloj para todos y entonces todos entrábamos a las 8 en la fábrica porque no había otra manera de organizar el trabajo. Y ahora no tiene sentido eso en general. Desde el punto de vista de sociedad no tiene sentido, pero hemos arrastrado esa manera. Ahora tenemos capacidad para que cada uno trabajase las horas y los minutos casi que fueran necesarios para. Pero claro, también explica al resto de compañeros que este tío llega 2 horas más tarde que tú, aunque después por la noche haga no sé qué. Cuidado, no es sencillo. Y todos nos fijamos en los demás, que también es una cuestión. Todos miramos por el rabillo del ojo que hace el otro. Eso es muy humano. Entonces es complejo, complejo. Víctor, no sé si nos puedes escuchar ahora. Te perdimos un rato. Se manifiesta desde el más allá. No, a ver si me escucháis vosotros. Ahora sí. Sí. Vale, es que parece que no pagamos la wifi aquí en la oficina, ya tan acostumbrados al teletrabajo que yo creo que nos hemos olvidado de pagar las facturas. Pues disculpar porque yo tampoco pude escuchar la pregunta, entonces no contestar. ¿Me escuchas ahora, Víctor? Parece que está teniendo problemas de conexión. Bueno, quedan 2 minutos para las 10. A ver si recuperamos a Víctor. Si no, os lanzo la última pregunta que tenía por aquí preparada, que es un poco de cara al futuro y, bueno, no tan futuro, también al presente, ¿no? De cómo... Víctor, ¿nos escuchas ahora? Sí, pero tengo que pediros disculpas porque es que así no puedo haceros esperar por mis respuestas, así que continúa así, de verdad, disculpad. Bueno, gracias, Víctor. Nada, no te preocupes. Nada, la última pregunta que tenía por aquí era en referencia a, bueno, la tan hablada, comentada y temida, en muchos casos, inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo creéis que puede afectar este cambio tecnológico que se prevé que puede ser, bueno, histórico, en vuestras startups? ¿Cómo creéis que esta tecnología puede afectaros? Empiezo. Bueno, nosotros
vemos que lo importante, que el paso 1 para todo esto es que las empresas tengan datos centralizados para que después a partir de ahí se puedan hacer cosas. Y es en la que la mayoría de las compañías están. Es decir, bueno, vamos a digitalizar ciertos procesos, esos procesos nos van a dar una información, por ejemplo, en nuestro caso, los contratos y las facturas, y por ejemplo, lo que estamos pensando es qué valor podemos dar a las compañías por el hecho de que podamos tener los contratos y las facturas. Pues, por ejemplo, que sepas que si estás facturando con la periodicidad que ponías en los contratos o hay algún problema con respecto a eso. Es un ejemplo muy, muy básico, pero yo creo que esto al final... de esto va la inteligencia artificial a medio plazo. Tenemos datos, con esos datos podemos hacer correlaciones y con esas correlaciones podemos hacer predicciones en el futuro. Bueno, pues yo creo que ahora la mayoría de las compañías, si hablo de las pymes, el tejido básico de este país está en el punto 1, tenemos datos. A partir de ahí ya veremos. Yo no veo más allá. Miguel, Luis, Víctor, ¿cómo lo veis? Sí, yo creo que hay una fase previa que es la captación de datos, es decir, y creo que todavía gran parte del tejido no tiene las herramientas adecuadas para captarlos. Entonces, cuando se tenga esa captación de datos, pues se podrán aplicar distintas técnicas para extraer conocimiento, ¿no? Pero por el momento creo que en determinados sectores es un tema que va a tardar más tiempo del que pensamos. Y yo creo que en ese sentido la pequeña y mediana empresa también tiene que ver si realmente eso es la necesidad que tiene, ¿no? Porque al final, bueno, pues en general todo esto tiene sentido cuando estamos hablando de volúmenes de datos muy grandes, ¿no? Que dificulten el procesado. Yo coincido con Dani y con Miguel, vamos, exactamente lo mismo. Víctor. Víctor me manda aquí un mensaje que tienen problemas. Vale, problemas. ¿qué os parece? Esto también es un símbolo de nuestro tiempo. Esto que es que es imposible que no haya algo así en una reunión a tantas partes. Realmente ya lo preparamos con Víctor para que pasara, ¿eh? Esto está todo preparado. Yo pensé que iba a ser Luis en el hotel, que es un clásico popular. El wifi del hotel no da para este tipo de cosas, pero no ha sido el caso. Bueno, pues quizás ahora me escuchéis. Sí. Ahora sí. Vale, nada. Están reiniciando todos los servidores de la wifi aquí en la oficina porque nos hemos quedado sin internet todo el equipo. Y si me acabo de conectar desde el móvil, que a veces es la única solución. Nada, disculpa. Continuar sin mí, de verdad. Nada, estamos hablando de la inteligencia artificial y no nos va el wifi. Entonces, quiero decir, igual nos estamos adelantando mucho. Pues mira, yo no lo hemos mencionado, pero es un problema que me encuentro en muchos clientes, ¿no? De que realmente estamos hablando muchas veces de que quieren contratar una solución de localización o bueno, cualquier solución en general compleja y a lo mejor nos encontramos que en su planta en la que quieren implantar esto no tienen ni siquiera una wifi instalada, ¿no? Que a lo mejor os lo habéis encontrado vosotros en vuestras soluciones, ¿no? Quieren contrataros pues, un sistema de gestión de residuos o una digitalización de unos documentos y luego no hay una wifi a la que conectar una tablet en su fábrica, ¿no? Sí. Sí, exactamente. A veces estamos hablando de cosas, de pasos posteriores y hay que alfabetizar. Hay que ir al origen en muchas compañías. Totalmente. Bueno, pues nos pasamos 3 minutillos del tiempo. Muchísimas gracias a los 4 por participar, por generar conocimiento y trasladárselo a la comunidad en abierto. Y nada, os emplazo a que sigáis viendo las próximas charlas que vamos a proponer desde la comunidad Maker Faire Galicia y que sigáis dándole caña a esas startups que, vamos, lleváis una trayectoria inmaculada y sois unos referentes, tanto a nivel gallego como a nivel nacional. Muchas gracias, Marcos. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Un abrazo Chao. a todos los espectadores a continuar esta conversación en LinkedIn, si tenéis dudas o preguntas. ¿Vale? Gracias.